Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Nos vamos a otro de esos apartados que os indicaba al principio, que es esas apariciones de personas, objetos o animales que asustan, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí os he puesto uno de esas ilustraciones, que hay varias, y entonces os voy a contar, porque seguro que muchos de los que estáis aquí habréis oído hablar de la fiera corrupia, ¿no? O de la fiera zurrupia, que a veces lo llaman con una Z, o de la fiera malvada. Bueno, pues de esos varios pliegos de cordel hacía referencia a eso, porque imaginaros, ¿no? Tú estás en un pueblo donde no has visto un caimán, un cocodrilo y has oído de dragones, pues de casualidad, que te cuenten que en cierta localidad, además te dicen la localidad y te dicen el año. Lo que no te dicen nunca es la fecha, ¿no? La fecha exacta, y bueno, hay veces que sí, pero me refiero a exacta, me refiero con día y mes, y tampoco te dicen quién es el autor. El autor se cuida el anonimato por si acaso le corren a gorrazos. Entonces, muchos de estos pliegos son estos. Ves aquí, por ejemplo, este de la fiera malvada, porque muchas veces a esta fiera corrupia se la lleva la fiera malvada. ¿Por qué? Porque se dedica a matar gente. ¿Ves que por aquí aparecen cráneos, brazos, piernas, alguien devorándolo, en fin? Incluso pues ahí os he puesto una definición de José María Iribarren, que también otro libro que os recomiendo, El porqué de los dichos, donde bueno, pues dice lo que sería una corrupia según estas aleluyas, ¿veis? Estos romances que os acabo de comentar. Y siempre lo describen pues como una especie de animal híbrido, ¿no? O sea, una mezcla de distintos animales, pero muy fiero, con mucha voracidad y con ganas de zamparse al primero que encuentren por la calle. Y esto se contaba, ¿ves? Aparece la figura, la ilustración, y luego iba, porque estos pliegos, imaginaros, tienen más o menos pues los pliegos que habéis visto por aquí, o muchos más, o pueden tener, si la historia es muy larga, puede llegar a 8 a 16. Jesús, perdón. Dime. Pero de la fiera corrupia se sigue utilizando. Claro que se sigue utilizando, pero como una cosa genérica, efectivamente, pues viene de aquí, viene de estos pliegos. Entonces era, claro, ¿cómo la definías? Pues la fiera corrupia. Bueno, luego le ponían nombre, la fiera de Oporto, la fiera de Jerusalén, luego lo comentaré, ¿no? Pero en general el texto genérico era la fiera corrupia, que claro, muchas veces lo escuchaba de oído, dice, sí, he escuchado un romance de ciego de la fiera zurrupia, y le ponía zurrupia con Z. Entonces, lo de la fiera corrupia, la propia palabra ha sufrido corrupciones, y entonces cada uno lo llamaba de una manera distinta, pero en el fondo era la misma, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay un poeta, que es Fernando Villalón, donde le hace todo un poema, ¿no?, a la fiera corrupia. En otra de las ilustraciones, ves que aparece con escamas, aparece con una cabeza de toro, con cuerno, con una cola de serpiente, en fin, una mezcla informe, totalmente inventada, pero que horrorizaba. O sea, que lo que se buscaba era que asustara y que la gente se pensara que esto era cierto, porque todas estas relaciones aparece con el caso notable y espantoso. Por ejemplo, aquí tenéis la fiera de Oporto, fijaros también en este caso, ¿no? Aquí tiene brazos por un tubo, bueno, pues, y piernas. Lo que se buscaba era eso, y va matando, en este caso, a niños, con lo cual todavía era más horroroso. Pero es que esto se lo creían, porque claro, no sabía si en algún lado, claro, imaginaros, para un pueblerino de Soria o de Ávila, Oporto estaba lejísimos, ¿no? Entonces si le dicen que en Oporto aparece una fiera que hace este tipo de cosas, pues se lo creen. Y además, por una razón básica, porque también muchas veces la Iglesia estaba implicada en esto. Se pensaba que esto era una especie como de fiera del Apocalipsis. ¿Qué ocurría? Es decir, este tipo de seres monstruosos aparecían en un determinado poblado porque esa población, esos habitantes, habían cometido algún pecado. Y para expiar ese pecado, el sumo hacedor bajaba o enviaba a una bestia de estas, fuera corrupia o fuera como fuera, para asolar el lugar, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, entonces el cura de turno decía, no, tenéis que pecar menos, porque si no, veréis lo que os pasa. Y entonces, bueno, siempre había una especie de moraleja, una parte moral en todo este tipo de casos, que os podéis imaginar que son totalmente fantasiosos, ¿no? La arpía americana, como veis en este caso, con un busto de mujer, pero también pues haciendo auténticas barrabasadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del monstruo de la laguna, vale, gracias, el monstruo de la laguna de Tagua, en Chile, bueno, pues ahí, como veis, otra variedad, pero todas, como veis, siempre con cuernos, con alas, un poco intentando representar
como a la bestia del Apocalipsis, que un poco se la describe con distintas piezas y con distintos elementos de animales parecidos al dragón, a la serpiente. Sabéis que el dragón y la serpiente, dentro de la simbología cristiana, que está representando el anticristo, la maldad, el paganismo, el pecado. Entonces, pues ya está, la fiera tiene que tener estas características, no le vas a poner como un burro. El burro no da miedo, pero esto sí. Y fijaros encima, porque aquí aparecen todos los detalles. Aquí os he puesto lo de Laguna de Tagua, claro. ¿Quién sabía dónde estaba la línea de Tagua? En Chile, bueno, nadie. Pues si aparece esto, y además haciendo, ya digo, verdaderos estragos, pues la gente se lo creía. Aquí tienes otra variante del monstruito de turno, que parece que se está riendo de todo. Dice, veréis, ya veréis qué banquete me voy a dar esta tarde. O fijaros, por ejemplo, este tipo de monstruos. O sea que, nada, la imaginación que tuviera el artista. Si el artista era bueno dibujando, pues le metía más apéndices y más elementos, claro, no pasaba nada. Y luego, pues ves, de 1717 esta, aquí tenéis un monstruo de Hungría, también rarísimo, como veis, una cabeza de león, otras cabezas de tal, pero siempre, veis, con cadáveres, con piernas y tal, para que se vea que despedaza, que lo sabe hacer bien, que es una especie de matarife, y que le da igual niños, hombres, mujeres, que cuñados o que suegras, le da igual. Entonces, bueno, pues quieren mostrarlo con esta forma, nueva relación de los horrores, estragos terribles, y te lo va poniendo, además animales, personas, a todo el mundo que pasa. Los montes de Hungría, que lo ponen sin H en aquella época. Bueno, pues ahí lo tenéis. Otro monstruo, en este caso marino, o sea que tampoco tenían que ser terrestres o aéreos, también los había marinos, de todo tipo y de condición. Y así se gastaban, ¿no? Un poco este tipo de pliegos, ya digo, de lo asombroso, porque en el fondo, ya digo que son un poco antecedentes de esa literatura de la criptozoología, porque en el fondo también mucho de esta literatura es realismo fantástico, o sea que también nos adelantamos, pues ya digo que esto es un invento genuino en España, nos adelantamos al realismo fantástico, porque el realismo fantástico es, coges algo que en principio es real y tú le vas añadiendo elementos imaginarios y la gente, pues si lo haces bien, la gente se lo cree. Aquí tenéis, por ejemplo, el Maestro de Jerusalén. Claro, ahí a poner Jerusalén, porque imaginaros, una ciudad sagrada, si encima aparece uno de estos bichos con calaveras que va matando a la gente, pues siempre un poco con las mismas circunstancias, ¿ves? Siempre con escamas, la cabeza de toro, etcétera. Y en este caso, pues es de Jerusalén. Pero aquí viene un caso curioso, porque hay veces que se copiaban unos a otros. Claro, hay veces que alguien tenía imaginación y lo hacía. Dice, yo dibujo uno. Pero había otros que no tenían imaginación. Dice, bueno, cojo a la bestia esta, que ya la conozco, esta de, fijaros, de 1789, porque aquí os dice, de naturaleza triforme, que apareció el 16, aquí te dice hasta la fecha, el 16 de noviembre del año pasado de 1788, por supuesto que sería de 1789. Pero bueno, esta bestia que parece que gustaba mucho, creaba un cierto espasmo, pues la copian para esto, para la fiera del Espinar. Fijaros que es la misma, ¿os dais cuenta, no? O sea que no se complica la vida, mirad, ahí. Entonces, de la fiera del Espinar, que fijaros en qué año, 1844, coge la misma y te hace... ¿Le quita del cráneo? Claro, sí, le quita, pero bueno, es curioso porque el texto es distinto, ¿no? Pero bueno, pero la figura no, lo que pasa es que luego lo que se cuenta en el texto no corresponde a esta figura. Y os cuento un poco lo que ocurre, porque además hay gente que ha intentado averiguar la realidad de esta historia, porque al final es una historia relativamente reciente, casi todas son del siglo XVI, XVII, y en este estamos hablando del XIX. Entonces lo que ocurre es que justo el día que se estaba celebrando San Antonio de Padua, no San Antonio de Abad, por lo tanto el 13 de junio, entonces el 13 de junio de 1844 están todos ahí reunidos en la iglesia, habla de la Feria del Espinar de la Sierra. No hay un pueblo que se llame Espinar de la Sierra, pero se supone que hay un Espinar que podría ser de Segovia y por ahí van los tiros. Entonces están todos los feligreses reunidos en la misa de 12 y cuando están tranquilamente rezando se oye un estruendo en el exterior. El suelo, el pavimento de la iglesia empieza a temblar, como si hubiera un terremoto. Se oye como si hay una tormenta pavorosa en el exterior. Y justo en ese momento, todo el mundo ya asustado, como ¿qué está pasando? Si no había tormenta, y en ese momento se desata lo que aparentemente es una tormenta casi con movimientos sísmicos. En ese momento se abre la puerta de par en par y entra un bicharraco parecido a una pantera, como así se describe en esto, con lo que nos aparece esto. Aparece una pantera gigantesca, dice que mide no sé cuántas varas, que equivalen a unos 5,5 metros de longitud, imaginaros, 5,5 metros de longitud, y la pantera se hace un festín allí, hace una escabechina de mucho cuidado. Dice la crónica, dice cabezas, piernas y brazos fueron rodando por el pavimento de la iglesia, o sea, imaginaros, ¿no? Qué cosa más horrorosa. Y que había arroyos de sangre, pero no solo en la iglesia, que dejó a todos patidifusos, sino que sale de ahí y también va matando a todos los que encuentra por el pueblo.
terrible, ¿no? Hasta que, bueno, pues ese mismo día, unos milicianos montados a caballo van cargados ahí con sus armas y empiezan a dispararle. Pero hay uno que con una bala concreta y además dice que encomendándose a la Virgen María, le dispara certeramente en la cabeza y muere, no sin antes dar un salto pavoroso y un silbido que dejó a todos petrificados. Y ahí muere la bestia. Pero claro, la describen como una pantera de color negro, con mucho pelo y que no se parece para nada a esto. ¿Por qué no se parece a nada a esto? Porque lo habían copiado de la bestia de Jerusalén, el muy vago de la crónica. Pero claro, pero es que voy más allá. Yo he hecho también una averiguación, he intentado tirar del hilo, y es que tanto uno como otro copian un incidente que sí ocurrió de verdad, pero fue en Francia. Y me estoy refiriendo, Manuel, aquí te he pillado, a la bestia de Gévaudan. Hay una película que se llama Pacto de Lobos, Pacto con Lobos, donde aparece un poco descrito también un poco lo que ocurrió. Y claro, tal como se relata esto en concreto, y cómo no corresponde la ilustración con lo que dice, pero sí corresponde con una especie de pantera gigantesca, cubierta de pelo, que además iba matando a muchísima gente, pues en el siglo XVIII sí que hubo un incidente parecido en Gévaudan, que está en el sur de Francia, donde mató a bueno, hay distintas versiones, unos dicen que a 113 personas y otros dicen que a 130, pero da igual, muerto arriba, muerto abajo. Hizo también otra escabechina terrorífica, pero es que eso es un caso histórico, porque esa especie de lobo gigantesco, esa especie de pantera gigantesca, sí que existió hasta el punto que Jean Chastel es el que la bate, es otra especie de caballero, de labriego, pero que tenía un arma, y ese arma, fijaros un poco cómo se va apareciendo con la crónica. En ese arma lo que hace es que dispara 2 balas de plata, que a su vez esas balas de plata habían sido fundidas de una medalla de la Virgen que él tenía. Entonces dijo, bueno, con la medalla de la Virgen, que ya de por sí es bastante terapéutica, hace 2 balas de plata y esas 2 balas de plata son las que le incrusta una en el corazón y otra en el cráneo de la bestia de Gévaudan. Muere y al final incluso es disecado y estuvo durante un tiempo, ¿no?, exhibiéndose en el Palacio de Versalles, pero al final un incendio que hubo y se cargaron a la bestia, si no hubiera llegado hasta nosotros. Pero claro, ese incidente se ve que quedó en el imaginario popular de muchos lugares, entre ellos en España. ¿Queréis ver a la bestia de Gévaudan? Para que veáis cómo parece que está describiendo a esa bestia y no a esto. Ahí la tenéis. Esto existió. Y esta hizo, ya digo, una auténtica escabechina. Ya digo, tirando por abajo, 113 muertos en 3 años. Esto no fue un solo día, fueron 3 años, le persiguieron, tal, hasta que Jean Chastel, este cazador, le dio muerte con esas balas que procedían de una medalla bendecida de la Virgen María. Bueno, pues para que veáis que muchas veces un acontecimiento histórico se puede ir distorsionando, se puede ir exagerando y al final se convierte en estos pliegos de cordel, en estas relaciones, en estos romances de ciego y que luego cada uno pues va añadiendo, porque compruébalo, a ver cómo lo compruebas tú aquello, ¿no? Pero bueno, es algo curioso que me ha llamado la atención y yo creo que el origen estaría aquí, porque aquí estaríamos hablando del año 1767, es decir, como veis, casi un siglo antes de la relación de la bestia del Espinar de la Sierra. O a por ejemplo, dentro de ese capítulo de apariciones extrañas, las apariciones de 35 legiones de demonios en la villa de Castro de 1613, tal, y ahí lo va contando un poco, ¿no? Nada, 35 legiones de demonios. Claro, dijo 35 como pudo haber dicho 69. Lo que pasa es que 69 le parecía un número un poco más extraño. Pero bueno, para que veáis, 1000 muertes, no sé qué. Hay cantidad de cosas extrañísimas que al final, veis un poco lo que se trata, declara la visión que es un aviso del fin del mundo y del juicio final, porque normalmente este tipo de apariciones monstruosas tenían que ver con 2 cosas, o bien, por lo que decía, una especie de redención de los pecados cometidos por el pueblo, o bien que era un anticipo, una señal de que el fin estaba cerca y por lo tanto había que ir a misa, había que confesarse, había que expurgar todos los pecados porque nos quedaban 2 telediarios, y esto era el síntoma de que la cosa iba mal. Luego no pasaba nada, y a veces pues el cura decía, bueno, no lo hemos interpretado bien.